¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estéis viendo esto. Lunes 31 de agosto y hemos sobrepasado la incidencia acumulada en 14 días de 200. Bueno, vamos a colocarlo en perspectiva. 200, 205 de hecho creo que son. Eso es 4 veces el límite que España, el gobierno de España, estableció junto a Alemania en junio para la seguridad de los transportes. Es decir, qué países cuando se abrió el transporte aéreo y se querían traer turistas, como sea, tal. Bueno, pues se estableció que aquellos países que en el origen tuvieran 50 casos cada 100.000 habitantes en la incidencia acumulada de 14 días, bueno, pues tenían que pasar una serie de pues, cuarentenas, pruebas, bueno, pues un gesto quizá un poco de cara a la galería. Pero que Alemania se lo ha tomado en serio, ha mantenido ahí los 50 como referencia y en cuanto se pase de 50 en algún lado, algún tipo de confinamiento, de medida estricta, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en 200, estamos 4 veces por encima de esa cifra. 200 quiere decir también, para que os hagáis una idea, de que de cada 500 ciudadanos españoles, uno se ha contagiado durante estos 14 días. Si lo llevamos a lo pequeño, de cada 300 y pico aproximadamente ciudadanos vascos, uno se ha contagiado en los últimos 14 días. Y de cada 250 aproximadamente ciudadanos madrileños, uno se ha contagiado en los últimos 14 días. No es poco, no es poco. Sabemos por cero prevalencia que no estamos ni cerca de lo que fue marzo y abril. En marzo y abril detectábamos una décima parte de lo que realmente había. Pero, bueno, aún así son cifras que, en fin, te dejan un poco temblando, ¿no? Son unos 7.000 casos por día. Para que os hagáis una idea, unos 7.000 casos por día. Pongamos que el fin de semana se detecta un poquito menos, pues estaremos en torno a 8.000, 9.000 entre semana, 5.000, 4.500, 5.000 fines de semana. Esa es la situación ahora mismo en España y va hacia arriba. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya parece que no se puede hacer nada. Yo no creo que se pueda hacer nada con esto, más que lo que decíamos ayer, ¿no? Cruzamos los dedos. Esa es la política de todas las administraciones. Yo no sé qué hacen en Asturias, por cierto. Asturias es la única comunidad autónoma que se mantiene por debajo de ese límite de 50. De hecho, hay 11 comunidades autónomas y una ciudad autónoma, que es Melilla, que están por encima del 150. Pero Asturias que sigue por debajo del 50. Es impresionante. La primera ola consiguieron surfearla bastante bien. Esta segunda ola, pues estamos un poco en las mismas. Así que muy bien por ellos, muy bien por ellos. Nosotros estamos más bien, el resto de España está más bien eligiendo eso, la vía sueca, ¿no? No intervenir, no tocar demasiado, no cargarse la economía, dejar que todo más o menos fluya y confiar mucho y muy fuerte eso, en que estos casos, que son muchísimos, no lleguen a población de edad, no lleguen a grupos de riesgo y por lo tanto no se disparen las urbanizaciones, iba a decir. ¿En qué estaría yo pensando? Las hospitalizaciones y por lo tanto los fallecidos también, ¿no? Ahora bien, en cuanto llegue ahí, creo que hoy Fernando Simón ha dicho que el 10% ya son mayores de 70 años. Si ese día se convierte en un 20-25, ya vamos a empezar a tener hospitalizados, vamos a tener muchos más muertos de los de ahora y vamos a ver cómo se maneja la cosa. Aparte no sabemos las secuelas, que hay mucha gente que lo pasa asintomático en principio o con muy pocos síntomas y que luego se le queda algún tipo de problema vascular o problema de riñón o de hígado, o problema neurológico o problemas inflamatorios autoinmunes, ¿no? No sabemos de este virus casi nada, como para tomárnoslo con tanta relajación, la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que vamos a lidiar. Vamos a echarle un vistazo al PDF de sanidad de hoy y luego iremos con más valoraciones. Venga, aquí lo tenemos. ¿Qué vemos? Bueno, lo primero, pues como decíamos, que prácticamente ya estamos en 100.000 casos cada 14 días, que probablemente ya sean 100.000, o sea, sean bastante más de 100.000, de hecho. Lo que pasa es que tenemos unos retrasos de comunicación brutales. Esos retrasos, aquí tenemos dos interpretaciones posibles, ojo, yo voy a dar las dos, te digo la que yo creo, pero obviamente me puedo equivocar. Si os fijáis, esto lo hemos visto varias veces, esta incidencia acumulada de 7 días es menos de la mitad de la de 14. Eso es normal en un escenario razonable y normal de transmisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque los casos de los últimos 7 días todavía no los tengo yo metidos todos. Tardan en llegar las fichas, tardan en llegar los resultados de los tests. Entonces, bueno, obviamente es más fácil que tenga los resultados ya consolidados de hace 14 días que los tenga de ayer, obviamente. Con lo cual esta cifra siempre debería ser más del doble. Aquí lo es,
pero me temo que lo es precisamente por lo que comentábamos de los retrasos. Es decir, no es que la evolución esté siendo normal, pues esté normalizando, cada vez haya menos casos. Es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad que se haya estancado tanto el crecimiento que lleguemos a eso. Sino me da la sensación de que tal y como está creciendo de disparada la incidencia acumulada de 14 días, es más bien que es que, bueno, que aquí se están sumando casos, todavía hoy se están sumando casos, bastantes casos de hace 10, 12, 13 días, incluso fuera de esta lista, incluso de hace 17, 18, 20 días, ¿no? Y menos de los últimos 7 porque esos test que se hicieron y que además reportan síntomas anteriores y tal, pues todavía a lo mejor no tenemos ni el resultado. En Madrid sabemos que en muchos lugares es así, en otros no, ¿eh? En otros está funcionando todo muy bien. No voy a generalizar. En cualquier caso, como os decía al principio, las cifras son tan brutales, que son imposibles de analizar. Es decir, cuando voy a decir un gobierno, cuando digo un gobierno no me refiero al gobierno del PSOE con Podemos, porque me refiero a un gobierno en el sentido de todos, las comunidades y el gobierno central. El gobierno como en el sentido de la autoridad. Deja tranquilamente durante el mes de agosto de vacaciones que nos planteemos en estos números, es que obviamente esto no les interesa. O no se han enterado, que sería casi peor, o no les interesa. Es decir, intervengamos lo menos posible en la economía, en el día a día, que los chavales vayan al colegio y por lo tanto no molesten a sus padres, que sus padres necesito que produzcan como locos, y luego que sea lo que Dios quiera. Sálvese quien pueda. Confiemos en que mantengamos esta hospitalización más o menos del 10%, es un poquito más baja en Madrid. Es decir, que de estos 10 casos, que si detecto 100.000, pues que solo 10.000 me entren en hospitales y que además, a ser posible, me duren muy poquito, estén 2 o 3 días y ya dejen sitio para los siguientes, porque son casos leves. Y bueno, pues sí, que tendré muertos. Tendré a lo mejor 1.500, 2.000 muertos por mes y bueno, pues ya lo siento por las familias, pero me da la sensación de que ese es el enfoque. Puede que ni siquiera haya un enfoque detrás de esto. Puede que me esté dejando hacer porque no se han enterado, porque no son conscientes de la gravedad del asunto. La cuestión, ahora lo veremos, es que además esto ni siquiera puedo coger y decir, bueno, es que esto es Aragón, o esto es Natal. No, es que esto es en todos lados. Es que fijaos que todas las comunidades autónomas están por encima del 100 en la incidencia acumulada de 14 días. Todas, menos, como decíamos antes, Asturias. Es que 11 más Melilla, que la cuento como ciudad autónoma, no como comunidad, están por encima del 150. 3 veces el límite que el propio gobierno había fijado como control, alerta, cuando me venían de fuera. Yo no sé, yo entiendo que la palabra confinamiento, no solo la palabra confinamiento, sino todo lo que supone un confinamiento, tal y como vimos en marzo y abril, es desolador en todos los aspectos, económicos, social, psicológico. Como sociedad nos destrozaría. Yo no estoy en ese escenario. No me parece que estemos en el escenario de marzo-abril y no creo que sean las medidas. Pero coño, alguna. Porque hemos cerrado las discotecas. Que has cerrado las discotecas. Eso para septiembre va a ser súper útil. Cerrar las discotecas para septiembre es una medida súper útil, porque está todo el mundo en septiembre, está todo el mundo en octubre, todo el mundo de discotecas, eso lo sabemos. Ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Ahí estamos en junio y julio. Pero en junio y julio no hubo huevos. Lo siento decirlo así, pero no hubo huevos. Porque queríamos traer el turismo. Porque, acordaos de que, yo creo que fue como a mediados de julio, cogió Alemania, cogió Reino Unido, cogió TUI, la autooperadora, y dijo, no es segura España. Cataluña y Aragón, por lo menos, no son seguros. Y el resto del país me causa dudas. Y España reaccionó, bueno, el gobierno, bueno, oye, pero ¿qué decís? ¿Qué locura decís? No hubo huevos en ese momento de cortarlo y de reconocerlo, que había un problema, y nos hemos metido en este hoyo del que yo no sé cómo vamos a salir. No lo sé. Me voy a ir a lo que nos hace nuestro amigo NG de Padel para ver eso. Esto es un poco este general. Vamos a ver cómo va la evolución por comunidades, ¿no? Y nos vamos a quedar con la de 14 días, porque esto la de 7, yo creo que ya no tiene ninguna validez. Vemos que Andalucía sigue subiendo, pero muy lentamente, lo cual es bueno. Aragón sigue bajando muy rápidamente, lo cual es fantástico.
Aragón tiene ahora mismo la mitad de incidencia acumulada que hace 17 días. Eso es muy bueno. ¿Demuestra eso que se puede bajar sin necesidad de medidas restrictivas? Bueno, hubo medidas restrictivas en Aragón. Es verdad que no demasiado, pero hubo medidas restrictivas. Ahora bien, en Aragón eran 1,5 millones. En otros sitios que ahora mismo tienen casi prácticamente la incidencia acumulada de Aragón en aquel momento, pues a lo mejor tienen 6,5 millones de habitantes. Entonces, no sé yo si sirve lo mismo. ¿Qué más vemos? Vemos que Baleares, como siempre, los lunes baja un poquito, pero veamos cómo va el resto de la semana. Vemos que Canarias sigue también subiendo demasiado, Cantabria también subiendo demasiado, Castilla-La Mancha, bueno, una cosa equilibrada, lo mismo que Castilla y León, sobre volúmenes muy altos. Vemos que Cataluña sigue subiendo, controlada, entre comillas, porque no llega a 200, lo cual ya nos alegramos, ¿no? Que no llega a 200, teniendo en cuenta que en su momento ya empezó el mes de agosto, pues como la segunda o tercera detrás de Navarra, con mayores problemas. Igual que Navarra se ha plantado en 270,6, bueno, Cataluña sigue en 164,1, con lo cual, bueno, bien hecho. Ceuta pasa de los 100, Comunidad Valenciana sigue subiendo poco a poco, Extremadura, cuidado con Cáceres. Cuidado con Cáceres, pero bueno, a ver si lo controlan. Galicia también sube, que parece que lo había controlado. Fijaos cómo empezó agosto, Galicia, y cómo lo acaba. Lo acaba con 12 veces más casos que lo empezó. Qué barbaridad. Madrid, luego veremos lo de Madrid, pero vamos, aquí está. No solo es que esté en 416, es que sube 50 casos cada 100.000 habitantes en la siguiente actualización. Vale que son 3 días. Obviamente esto diario no podría ser. Pero aún así, una barbaridad. Melilla también con muchísimos casos para ser una población tan pequeña. Murcia, parece que este fin de semana se les ha ido un poquito. Se les viene yendo poco a poco, y parece que este fin de semana aún más. Navarra, lo mismo, parecía que se estabilizaba, 270. Y País Vasco me preocupa muchísimo. País Vasco y La Rioja, me deberían preocupar los dos. No sé por qué La Rioja no me preocupa tanto, cuando la evolución es más, el crecimiento es mucho más rápido. Supongo que es porque el País Vasco tiene muchísima más población y porque además me asombra que en el País Vasco no consigan frenar las cadenas de transmisión, teniendo en cuenta la cantidad de test que están haciendo. Entonces, esta semana fue bastante bien, pero de repente pegamos este salto. No sé, a ver qué tal va la semana. Pero vamos, esa es la situación comunidad a comunidad. Si nos vamos a la razón de tasas, pues vemos claramente Aragón, fijaos qué bien. Vemos Cataluña, más o menos controlado, aunque tienen mucho retraso en Cataluña, con lo cual vamos a tomarlo como siempre con cierta precaución. Pero bueno, bien. Está en una situación muy complicada. Bien. Hubo que confinar buena parte de Lleida, hubo que medio confinar determinados barrios de Barcelona, pero bien. País Vasco sube solo un 17%, pero aún así es que sube demasiado para la incidencia que tiene. Y también con retrasos. Y lo que sí vemos que nos alegra mucho es que ya por fin ninguna comunidad autónoma dobla los casos cada semana. También es normal con el número de casos que son. Con lo cual, bueno, vamos a tomarlo como noticia buena y mala, ¿no? Agridulce. Pero bueno, ninguna lo dobla. Que el crecimiento es del 24%. Es verdad que este crecimiento, tomarlo también con cierta reserva, porque puede que al no estar actualizados los datos, haber retrasos, sea un poquito mayor. Y además, incluso, insisto, que estamos subiendo, es que son casi 100.000 casos cada 14 días. Entonces, 24.000 es que son 24%, es que estaríamos hablando que estaríamos en 125.000 la semana que viene. Ostras, ¿no? 125.000 la semana que viene. Es una locura. Esto no debería estar subiendo en ningún caso, no se debería permitir. Pero bueno, ya se permitió. Me voy a Madrid, puesto que es el lugar, obviamente, donde mayor incidencia hay, tanto en 7 días, 223,17, como en 14, 464,61. En Madrid se observa claramente que esto que os decía antes de que esto tiene que ser la mitad de lo otro, claramente lo es. Y claramente lo es por retraso. Si nos vamos a el cuadro de la Comunidad de Madrid día a día, que esto es muy, muy útil, vemos que de ayer hay 459 casos, de ayer domingo. Ahora bien, del 21 ya hay 3.646, que es la cifra más alta de toda la serie histórica. Es decir, ni siquiera en marzo o abril se detectaron tantos casos en un solo día. Y es que, de hecho, se han metido, no lo tengo aquí ahora, bueno, sí lo tengo aquí. Para que os hagáis una idea, 459 casos son de ayer. ¿No? Bueno, pues del martes 25, es decir, de 5 días antes, se han metido 621. Se han metido más casos del pasado martes que de ayer. Imaginaos el nivel de retraso que tenemos en la Comunidad de Madrid a la hora de dar las cifras. Y luego,
¿De cuándo son los síntomas de ese caso detectado el martes? No sabemos, es muy complicado ahora mismo. Mañana salen las incidencias por municipio y por distrito. Va a haber que ver cómo está Carabanchel, cómo está Villaverde, cómo está Fuenlabrada, cómo está Parla, cómo está Coslada, cómo está Usera, cómo está toda esa zona, ¿no? Porque claro, si la media de 14 días de toda la comunidad está casi en 400, la de los focos dentro de la comunidad, que es una comunidad con una densidad enorme, pues si ya estaba en 800 en Usera, pues no sé en cuánto va a estar ahora, en 1000. No sé si llegará a 1000, pues puede estar muy cerca de 1000, ¿no? Ahora bien, a lo que vamos, mientras esto siga así, yo creo, y esto es más o menos, esto incluso es un poquito más de lo que está pasando en el total de España, ¿vale? Porque ya os digo que Madrid tenía, a quien no me lo crea, dice, se lo está inventando este tío. Si os fijáis, Madrid en camas ocupadas de COVID tiene un 16%, que es la que más con diferencia. Aragón se mantiene el 13%, y cuidado con Baleares y con País Vasco, que están ya en el 11%, ¿vale? Que superan el 10%, antes no estaban. País Vasco estaba en el 10%, pero no lo superaba. Además, como son números redondeados, no sabemos si es un 11,1 o un 11,8, con lo cual, vete a saber. Pero en total es un 6% de camas ocupadas, con lo que bueno, todavía hay mucho margen. En Madrid es un 16%, hay menos margen, pero aún así, fijaos. Claro, que en su momento no estábamos en el 100%, estábamos en el 130, 140% de camas ocupadas. Da la sensación de que hasta que no sea muy evidente que ese 16% se convierta a lo mejor en un 32%, lo que haga que los hospitales ya no puedan funcionar como tales hospitales como eran antes, es decir, que no se puedan programar cirugías, que haya que tener demasiadas plantas dedicadas solamente a esto, que haya que llamar personal, contratar personal corriendo para que haga guardias, que urgencias se empiece a llenar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cuánto nos queda? 2 semanas hasta que esa situación pueda llegar, porque quizá un poquito más. Hay que hacer algo. Yo no sé si se puede hacer algo ya que sirva para dentro de 2 o 3 semanas. Quizá no. Pero si se puede, pues hacerlo cuanto antes. La sensación que da en todos lados es que hasta que esto no pete, no va a haber más historias. Ahora bien, tenemos fallecidos. Homo Sensatus nos lo va a contar. A ver si Homo Sensatus ha actualizado ya la cifra de hoy. Hombre, mucho pedirle quizá, ¿no? Porque es un poquito prontito. Pero bueno, la última cifra que nos daba Homo Sensatus, y en este fin de semana ha muerto un montón de gente, nos hablaba de esto. Nos hablaba de... Y en el País Vasco tiene que estar muriendo gente. Está muriendo bastante gente. 276 en una semana y en todo el mes de agosto 853. Bueno, pues en agosto van a morir 1000 y pico personas. 1000 y pico personas tranquilamente. Porque solo en Madrid, que hoy ya daban 14, os voy diciendo que las cifras de Madrid son estas, en agosto. 223 muertos solo en Madrid. Un 0,5% son los casos detectados. Porque los casos han sido leves. Sobre todo a finales de julio, principios de agosto. Si esto se complica, esto no va a seguir en el 0,5% y esto no va a estar rondando el 10%. En mi opinión. Vamos, en mi opinión, y por algo. Pero bueno, mientras siga así, yo creo que a ver si tiramos para adelante. Dejamos España porque no estoy diciendo cosas demasiado nuevas que no haya dicho días anteriores y nos vamos a la situación en el mundo. La situación en el mundo decíamos, bueno, bastante estable en Estados Unidos, pues tirando a la baja, sobre todo el número de casos detectados, que es lo importante, porque todo lo demás viene luego. Tú vas detectando menos casos, vas cortando los contagios, tarde o temprano bajas en el número de muertos. Entonces, bueno, el número de muertos es un resultado de una buena praxis anterior o una mala praxis anterior. De momento en Estados Unidos van bajando los casos y eso es lo que nos interesa. La India sigue alto, Brasil sigue alto, México sigue alto, pero no observo yo grandes novedades. Lo que sí las observo es en Europa, porque en Europa tenemos las cifras de hoy es que son de fin de semana, entonces bueno, son más bajas de lo habitual. Si nos vamos a las del sábado, que aún así también son un poquito más bajas, pero bueno, ya veíamos que Francia estaba en 5.453, que ayer estaba en 5.413. Bueno, que la situación en Francia sobre todo era complicada. Y que en Italia veíamos que también. Vamos a volver a repasarlo con un día de diferencia y vamos a ver que, bueno, pues en el caso de Francia, bueno, el dato de ayer, al ser de domingo, hace que suba muy poquito, porque se detecta muy poquito en fin de semana. Pero vamos, sigue la tendencia al alza.
Y si me voy a... Anda, ya aprendí a hacer esto y hoy se me olvidó otra vez. Si nos vamos a Italia, que es un poco el otro país que yo veo en Europa, que se puede descontrolar, si nos vamos a Italia y esta vez lo hacemos bien. Bueno, 996 para un domingo es una cifra compleja. Bueno, pues vamos a ver con la última cifra actualizada que tenemos en Italia. Bueno, un poquito lo mismo, ¿no? Que lo que era una pendiente muy grande, ahora se suaviza un poquito en fin de semana, que puede pasar. A ver a partir de ahora, la siguiente semana va a ser clave. Yo creo que Italia, yo creo que se va a manejar bien. Francia ya lo veo más complicado porque ha tomado medidas demasiado tarde. Pero los demás países, bueno, pues Bélgica, Reino Unido, bueno, yo creo que se van a mantener de momento. Bien, vamos a ver qué pasa con los inicios también ahí de los cursos escolares y universitarios y con, bueno, la vuelta de vacaciones. Vacaciones en agosto tenemos en todos los países. Así que, en fin, esa es la situación. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir poco. Podemos decir que cuando el plan es cruzo los dedos con respecto a algo que no conozco, es decir, si yo sé que la gripe se comporta así, entonces yo sé que la gripe tiene un número fijo más o menos de hospitalizados, puede haber años mejores, años peores, y sé que hay un número de muertos más o menos estabilizado, vale, lo saben, punto. Este virus no lo sabemos, no sabemos. No sabemos ni si puede mutar en un momento, ni para mejor o para peor o para qué. No sabiéndolo, sumar esta cantidad de casos y no cortar cadenas bajo ningún concepto porque tiene que prevalecer el criterio económico-social. No sé ni si incluso en términos económicos sociales, a medio o largo plazo, puede ser una desventaja. Es decir, yo creo que si hubiéramos cortado, como se cortó en su momento, ¿cómo decirlo? Pues en Aragón mismo, aunque en Aragón tardó bastante, la verdad es que me gusta ver ejemplos. Pero yo que sé, en Castilla y León, por ejemplo, probablemente cosas que han pasado en Burgos o en Valladolid, pues si no se hubieran cortado en su momento, ahora estarían mucho peor. Ahora estarían como Madrid, a lo mejor. Cuando están en la mitad de Madrid, que, ojo, es mucho. Pero se cortó en su momento. Pues quizás si hubiéramos cortado en más sitios, cuando estaba la cosa creciendo, no habríamos llegado a este momento en el que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Con 100.000 cada 2 semanas, es decir, con 200 y pico mil casos cada mes, mi anticuerpo en historia, PCR positivos, ¿qué hago? Muy complicado. Esto es una positividad, creo que en torno al 8%. Bueno, a ver si bajamos un poquito. Con esa positividad ya puedes ponerte a hacer tests. Que te van a salir eso, 200, 250.000 casos. Y en septiembre, pues quizás rozando los 300.000. Puede ser. Porque me parece exagerado. Lo que acabo de decir me parece una exageración. Bueno, confiemos en que sean 250.000, por ejemplo. Si todo va bien. ¿Qué hago con esos? Acabo de tener el mes anterior 150.000, 400.000 en 2 meses. Pues a ver, que todo salga bien. Poco más os puedo decir. Mañana tengo un día complicado, probablemente actualizo un poquito más tarde. Pero vamos, nos veremos por aquí. Un saludo, si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros al canal, por supuesto. Hasta luego.